Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte. La segunda parte es nuestra historia. Yo en primer lugar quiero decirles algo. Cuando Ana María y yo comenzamos en el negocio, yo no sé dónde leí o dónde encontré algo que a mí nunca se me olvidó y es uno de los motores que yo tengo, pues para hacer el negocio. No es un sueño, pero es algo de lógica. Cualquier persona que le guste hacer negocios y tenga visión, pues lo haría. Y es que en una entrevista que le hicieron, de pronto alguno de ustedes lo leyó y me dirán dónde, yo no sé. Iban en un avión con el presidente de la IBM, ¿ya? Hace algún tiempo, y le preguntaron, señor presidente, ¿usted cómo ve el futuro dentro de 15 años? Y él dijo, si usted quiere saber cómo es el futuro dentro de 15 años, no me pregunte a mí. Vaya y hable con los jóvenes de 20 años y pregúnteles cómo quieren vivir. ¿Ya? Y entonces yo me puse a pensar en eso y yo era un joven de 20 años y yo dije, ¿cómo quiero vivir? Y yo me di cuenta que yo no quería madrugar. Bueno, todos los de este auditorio están jóvenes, ¿cierto? Porque nadie quiere madrugar. Yo me di cuenta que yo no quería tener jefes. Gracias a unos canales como Nat Geo, como Discovery, como Travel y todos esos, me di cuenta que quería conocer todas las playas del mundo, que quería ir a la muralla china. A mi esposa le dio porque quería conocer los spas, ¿cierto? Y a mí también. Y nos dimos cuenta que queríamos ser libres, que queríamos ser independientes, que queríamos tener, antes de los 30 años, libertad de tiempo y de dinero, para podernos tirar de un parapente, de un rapel y no partirnos los huesos. Porque si consigues dinero y tiempo a los 75, ya ese lujo no te lo puedes dar. ¿Cierto que sí? Yo creo que ustedes me entienden de qué estamos hablando. Y ahí fue donde Ana María y yo, por lo menos por parte de nosotros, y hoy en día todo el mercado nos da la razón, nos dimos cuenta que los jóvenes quieren hacer Amway. Porque no es que queramos vender jabones o que queramos dar el plan, pero vuelvo y lo digo, es que el negocio no es vender jabones o dar el plan, el negocio es ser libre. Y los jóvenes queremos ser libres y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, incluso a capacitarnos, y por eso están ustedes jóvenes acá, para conseguir esa libertad. Bueno, empiezo a trabajar en Reselec, que era la empresa de Rodrigo, el papá de Mauricio. Esa empresa, 3 años después, la compramos Mauricio y yo con otro socio, gracias a la plata que el negocio de Amway pues nos había generado. Empecé a trabajar muy juiciosa, no estudié en la universidad, obvio, o comía o estudiaba, comía, fue mi elección. No solamente yo, sino que tenía una familia que sacar adelante, mi hermanita pues todavía estaba muy chiqui, nos llevamos 7 años y medio de diferencia. Mis papás se separan a raíz de esa crisis económica, mi mamá estaba viviendo su peor momento. Se va a vivir a la casa, cuando eso ya no teníamos casa, vivíamos arrimados en la casa de un tío que muy bondadosamente nos presta su casa. Sin embargo, vivir con otras personas es horrible porque pues los horarios son distintos, tu estilo de vida, todo es diferente. Yo soy una persona que no duermo bien, la bulla me altera. Mi tío era sordo, entonces el televisor era a todo volumen, era amarrado, entonces el teléfono no tenía la bolita para marcar, entonces no había teléfono, Mauricio me tenía que llamar siempre, y bueno, son cosas que nos toca vivir para aprender ciertas lecciones. Mi papá le ha encantado el guarito, el aguardiente, buen bebedor,
bien irresponsable, todo se lo gastaba en eso, por eso la vida se las cobró. Y por ahí derecho nosotros aprendimos pues también de eso. Mi mamá se separa de mi papá hasta aquí, entonces como mi papá se portaba mal, yo decía, si se porta mal estando con nosotros, ¿cómo se portará cuando no estemos? Entonces le dije a mi mamá, váyase usted con Andrea a vivir a la casa de mi tía, que era una hermana de ella, yo me quedo con mi papá, yo no soy capaz de dejarlo solo. Seguí viviendo con mi papá y con mi tío, vivir con dos hombres, los dos desordenados. Ay, no, yo soy melancólica. O sea, yo no tolero el desorden. Para mí fue difícil, muy difícil. En una pelea con mi tío por una llamada telefónica que se me ofuscó, le digo, me voy, papi, usted va a quedar solo, yo me voy a ir a vivir con mi mamá. Llamé a mi mamá, le dije, mi tía me recibe, me dijo, obvio que te recibe, venite para acá. Me voy a vivir con mi mamá. Antes de irme, un día Mauricio y yo peleamos, terminamos, ya no te quiero volver a ver, chao. Y llego yo a mi casa, destiendo la cama y estaba oscuro y me monté como en el edredón que destendí y se me erizó y me pego contra una punta de un nochero de madera que se parte a la mitad y pues obviamente se me hinchó la frente, fue horrible. En mi casa no había teléfono, acuérdense que mi tío le quitaba la bolita para no llamar. Mi mamá lloraba, no teníamos EPS, medicina prepagada pues menos. La niña se va a morir, o sea, la cabeza era de este tamaño, era una alienígena. Mi hermanita lloraba, mi mamá lloraba. ¿Dónde vamos a llamar a Mauricio? Yo había acabado de terminar con Mauricio, yo decía, ¿cómo lo llamo? Pero necesito ir a una clínica urgente. Así que bueno, finalmente él pensó que yo lo estaba llamando era para pedirle cacao, no era para eso, era que me había accidentado, era grave. Él se devuelve, cuando ve la situación dice, pues no, se va a morir Ana María, ya rápido para la clínica, ¿y qué hacemos sin EPS? Se nos ocurrió la idea de decir que íbamos en el carro, que yo no tenía el cinturón de seguridad, Mauricio había tenido que frenar y que yo me había dado contra el vidrio, el parabrisas del carro, y entonces eso lo pagaba el SOAT, que es el seguro obligatorio que tú pagas por tu carro. Me atendieron. Afortunadamente, mi mamá lloraba desconsolada. Volvamos a lo otro. O sea, la situación de mi casa era paupérrima. Pues es que comíamos de milagro. Yo no sé cómo hacíamos para comer, sinceramente. Yo mercaba con 10.000 pesos, esos son $5, y eso duraba una semana. Afortunadamente amo las lentejas, y todavía las amo después de la crisis. En mi casa se comían lentejas, arroz, frijoles, salchichón y chorizos. Frijoles sí. son habichuelas. Habichuelas, sí. No más, eso era lo que se comía, pero no importa, por lo menos había. Pues era tan horrible que por lo menos había. Entonces, bueno, me voy a vivir con mi mamá. En ese proceso dejo a mi papá solo, yo lo llamaba todos los días a ver si llegaba borracho o no. Fiscal, llamemos a mi papá Andrea. Él trabajaba, yo sabía que no le estaba yendo muy bien. Un día lo llamo y le llamo a mi hermanita y le dice, papá, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Como le encanta comer, nosotros siempre le poníamos ese tema, porque era de la única manera que nos respondía bien, si no, era un ogro absoluto. Entonces mi hermanita le pregunta, ¿qué comiste? Y le dice mi papá, nada. Y le dice mi hermanita, ¿por qué no comiste nada? Y dice, porque hoy no tuve nada de trabajo, no tengo un peso en el bolsillo, no tuve con qué comprar la comida. Mi hermanita cuelga el teléfono, yo la vi descompuesta, le pregunto qué pasó, y me dice, mi papá no ha comido nada porque no tiene un peso. Yo me vine al suelo, no podía creer lo que estaba pasando. Era una lección grande que Dios nos estaba dando, pero en ese momento se me forma a mí el sueño de volver a tener a mi familia junta. No quería vivir más sin mi papá, no quería que mi mamá y mi papá estuvieran separados, y tomo decisiones grandes en la vida. Rodrigo se da cuenta que mi situación definitivamente no está fácil, y me pone una tarea y me dice, ¿usted quiere aprender a vender? Y yo le dije, yo quiero aprender de todo, porque yo quiero salir adelante y quiero sacar a mi familia adelante. Entonces Rodrigo, que es mi diamante, mi suegro, ha sido mi profesor, mi gran maestro, a ese hombre le debo casi que todo lo que soy hoy. Él se encariña conmigo,
sabe mi situación, empiezo a trabajar en ventas, empiezo a ganar comisiones muy buenas, metas de venderse, Reselec vende accesorios de carros, yo llamaba a los clientes de carros 0 kilómetros, les hacía una oferta de un paquete completo de 4 vidrios, bloqueo, alarma, me aprendo toda la carreta y empiezo a vender. Rodrigo me pone una meta de 60 carros por mes y si yo hacía eso, pues me iba a ganar un montón de plata. Y entonces empiezo yo a tachar unos cuadritos en rojo para que se vieran bien bonitos. A final de mes llego donde Rodrigo y le digo, vendidos los 60 carros, me gané la plata. Y él me dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, mire las órdenes de trabajo, todo eso ya está vendido. Y me dijo, te ganaste la plata, felicitaciones. Y ahí, con todo ese dinero que ya me estaba ganando, empecé a calentarle el oídito a mi mamá, mami, si nos volviéramos a unir, si mi papá volviera a vivir con nosotros, y me decía, ni riesgos. Yo a ese hombre lo detesto, yo no lo quiero volver a ver en mi vida. Y yo decía, ay no, esto va a ser más difícil de lo que pensé. Pero empieza el matrimonio de mi tía con un poquito de crisis y el esposo le dice, se tienen que ir, porque usted ya no está conmigo, sino con su hermana. O sea, nos están afectando el matrimonio. Eso fue duro cuando nos lo dijeron, pero gracias infinitas a Dios. Cuando se te cierra una puerta, te abren otra gigante. Esa fue la manera en que yo pude convencer a mi mamá, de volvernos a unir, porque como mi papá ya trabajaba, entonces iba a hacer un aporte a la casa, ella hacía otro, yo otro, y así íbamos a poder vivir con tranquilidad y donde queríamos vivir y como queríamos vivir. Me acepta la propuesta. No son esposos, viven en piezas separadas, pero ya estábamos juntos otra vez como familia. Empezamos de nuevo, créanme, volvimos a nacer. Volver a tener nuestra casa, no teníamos nada de muebles, pues no me importaba. Yo entraba, veía la sala del comedor y yo decía, qué dicha, esta es nuestra casa. Mis papás en su relación, mi mamá es una mujer fuerte también, de ahí heredé yo mi fuerza, más bien psicorrígida. Un día estaban los dos en la cocina, no se podían ni ver, mi mamá iba a sacar un café, ni siquiera tuvo la decencia de decirle a mi papá, qué pena, permiso, sino que abrió la puerta y le dio un golpe en la cabeza durísimo con la puerta, y yo decía, ay no Dios, esto nunca va a mejorar, ¿o qué? ¿Qué tengo que hacer? Andrea y yo decíamos, no importa, aguantémonos así. Finalmente estamos todos junticos. Empezamos a comprar las cosas de la casa. Cuando llegó la lavadora a mi casa, les quiero decir que éramos por ahí 60, todos llegó la lavadora. Como sabían que estábamos volviendo a salir adelante, todo el mundo quería subir la lavadora, ayudarnos con la lavadora, eso con parecía, todo. Eso parecía, aquí hacen Semana Santa y las procesiones. Haga- Eso parecía una promoción, una procesión, Llegó la 4 lavadora. personas cargando la lavadora y el resto de la urbanización, otros 100 llorando detrás. Llegó la lavadora. 4 pisos por un edificio. Era lo máximo, créanme. O sea, yo me disfruté cada cosa que le pude comprar a mi casa. Las camas, las sábanas, las almohadas, la lavadora, la nevera, todo, porque eso me acercaba a mi sueño de tener a mi familia junta. Lo que es tener un sueño claro y saber uno hacia dónde se dirige. Si tú no has logrado conseguir lo que quieres en la vida, tú ¿por qué no es tan grande? Búscate uno más, que te ponga a moverte más, que tengas más razones, que te duela más, que te ponga a llorar más. Listo, ¿en qué iba? Bueno, listo, entonces todos trabajando, todos juiciosos, tú. Mauricio y yo seguíamos de novios, pero entonces como ya las cosas en mi casa estaban tan bien, empezamos con el sueño de casarnos. Pero espérate. Casarnos. Antes de, te Perfecto, voy a volver a alcanzar. dale. Y entonces salgo yo del colegio y me preguntan, me hacen una encuesta en el colegio para ayudarle a los estudiantes a elegir su vocación. Yo hago la encuesta y yo le tengo miedo a las alturas. Y en la encuesta dice que yo voy a ser piloto de avión. Tú no sabías eso, es que me acabo de acordar. No, eso fue. Y yo dije, Dios mío, pero yo cómo voy a escoger piloto de avión.
Le tengo miedo a las Sí, alturas. que ahorita cuando aterrizamos, yo era en ese avión así. Y yo dije, no, la parte más complicada es salir y aterrizar. Y me quieren a mí de piloto. No, yo no puedo. Entonces decidí estudiar ingeniería electrónica. Empiezo a estudiar ingeniería electrónica, a los 3 meses ya estaba discutiendo con los profesores y me salí, ¿ya? Me salí de la universidad, me pareció que para mi personalidad la ingeniería era muy rígida, como que no había creatividad, no había magia de lo que a mí me gustaba, entonces me salí. Realmente debía haber estudiado diseño industrial o gráfico o cosas así, pero me gustaban mucho los negocios. Entonces me pasé para administración de negocios. Estudiando administración de negocios, voy a una charla de 4 empresarios grandes de Medellín, y en esa charla aprendí que ahí enseñaron que cuando usted quiere hacer negocios, alguien lo dijo, cuando usted quiere hacer negocios, ciérrelos rápido, algo así, cosas así. ¿A mí para qué me sirvió? Me sirvió después, eso fue algo de lo único que aprendí, ya. Pero me sirvió porque cuando la parte más importante de esa conferencia, que fue bien costosa, fue cuando me volé, porque me aburrí, ya. Y me volé de la conferencia con un compañero a comer paleta, a comer helado. Porque me dijo que había unos helados en otro municipio, o sea, como a media hora de donde estábamos, que eran muy buenos. De leche condensada, lecherita. ¿Han probado eso? ¿Ya? Y entonces nos vamos allá y otra vez me hace así el clic de los negocios, porque esos helados los vendía una señora en una ventanita. De esos que hacen en la casa, en una coquita de aluminio. ¿Cómo se llama? Limber. ¿Qué es eso? La paleta. Yo monté un negocio de Limber. Oiga, y entonces le digo yo a mi amigo, ¿y si hacemos esto pero a nivel grande? Esta señora no se va a poner en esas. Compremos más y probémosla y démonos la receta. Y eso éramos comiendo, y no fuimos capaces, pero entonces yo cogí ya con esa parte creativa y empecé en la cocina de mi casa a hacer fórmulas y fórmulas hasta que quedó lo más parecido que se puso. Mi amigo no tenía tanta visión. Entonces decía, bueno, el nombre para la empresa, entonces él decía, pongámoslo el paletazo, porque él se imaginaba a los niños en el colegio en la tienda diciéndole al de la tienda, ¡ay, tírame un paletazo! Y a él le parecía cómico. Y yo decía, no, eso no tiene cara de empresa, es que no estamos jugando, esto nos puede hacer ricos. Yo siempre pensaba, esto nos puede hacer ricos. Y entonces, en una clase en la universidad, cuentan la historia de Häagen-Dazs, ustedes lo conocen, ¿cierto? Y dicen que es una empresa americana, pero que ponen un nombre de por allá de un país raro. Suizo es. Entonces ponen un nombre suizo y empiezan a decir que los helados son suizos y se hacen ricos, no por el sabor, sino porque todo el mundo quiere helado suizo. Y yo dije, excelente, vamos a buscar en internet. Entonces yo me metí a Italia, porque Italia tiene fama de los helados, y entonces lo pusimos Riccolo Gelati, el helado para ti. ¿Ya? Tenía eslogan y todo, no cuadraba, pero lo tenía. Y entonces empiezo yo en la universidad estudiando administración de negocios, y empiezo yo a vender helados y cogimos todos los colegios de la ciudad. Cometimos el error de decir que íbamos a vender muy barato, a muy bajo precio para posicionar. Y ya después no hubo forma de subirlo. ¿Ya? Eso también lo aprendí ahí. Y lo que pasó a continuación, ¿dónde fue el cierre? Cierre fue que en ese tiempo en el sistema educativo de Amway, mi papá y mi mamá ya venían desarrollando el negocio hace un tiempo, y yo, ahí llegó Padre Rico, Padre Pobre, y eso es morado con amarillo, y entonces me llamó la atención, y leí una página, y leí la otra, y yo dije, pero si yo soy ese. Y entonces me empezó a gustar, y yo dije, pero yo soy eso. Entonces empecé a ir a la universidad, y ya el mensaje no me cuadraba. Ya eran 2 realidades diferentes, ¿ya? Y la tapa fue cuando yo tengo mi celular en la mano, me llaman del colegio más grande de Medellín a decirme que habían conocido mis helados, que iban a tener el bazar, se dice así, donde van todas las familias y todo un sábado y un domingo, y que necesitaban 5.000 Limber.
y necesitaban 5.000, el pedido más grande que me habían hecho en mi vida. Salgo yo estaba en clase de mercadeo, salgo yo de clase, miro, contesto, tomo el pedido y vuelvo a entrar. Cuando abro la puerta se me aparece el profesor, un señor, y me dice, usted no puede entrar a clase. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque usted me está faltando al respeto.